La movilidad humana es un fenómeno mundial, donde las personas se desplazan dentro de un país o a nivel internacional, entre países y continentes. Es un proceso complejo y motivado por diversas razones que pueden ser voluntarias o forzadas. La movilidad humana forzada es desencadenada por desastres naturales, conflictos bélicos, crisis sociales, económicas, políticas, entre otras. Dicho proceso se vuelve aún más complejo al interactuar con las realidades de los territorios receptores de estos movimientos migratorios, donde surgen nuevas relaciones de intercambio e interdependencia que pueden ser armoniosos o conflictivos. En este documental presentaremos 4 relatos sinceros y conmovedores de mujeres migrantes de origen popular que han establecido su hogar en Quito, Ecuador. Recordaremos que, sin importar nuestras circunstancias, todos merecemos respeto y dignidad. Las historias de estas mujeres nos demostrarán que a pesar de haber enfrentado la aporofobia, discriminación y discursos de odio, han logrado forjar alternativas solidarias de organización y participación, convirtiéndose en verdaderas embajadoras de la resiliencia. Bueno, mi nombre es Carolina Elia, tengo 33 años. Fui criada en el oriente sur del país, en Ciudad Bolívar. Mi madre es nativa de allá. Me gradué en la universidad, contabilidad y administración. Logré tener mi propio negocio virtual, pero para el 2014 empiezo a ver como que los ingresos no alcanzaban. Y yo tenía una enfermedad muy en particular, que es un tumor cerebral, y los medicamentos no estaban llegando a Venezuela. Me tocaba comprar los cupos de Cadivi y hacer la solicitud a una farmacia en Estados Unidos y pagar con las divisas. Sucede de que me niegan las divisas. Ahí es que yo empiezo a ver preocupación porque ya no podía mantener mi tratamiento médico. Entonces, cuando yo me vi en esa situación, decidí salir del país en el 2017. Mi nombre es Neudis González, vengo de Venezuela, específicamente el estado Carabobo, municipio de Naguanagua. Tuve 2 hijas, me casé teniendo 20 años. Quedo viuda cuando mis hijas tenían 11, iban a cumplir 11 y 13 años. Logré levantar a mis hijas, que se hicieran profesionales. Bueno, me defino como una persona empática, colaboradora y, bueno, de accionar, persona de hacer. Me gradué en educación, mención educación física, pero la ejercí específicamente en educación especial. Trabajé con niños con autismo, pero los últimos años pasé a ser directora del colegio donde inicié como profesora de educación física. Y con miras de crear otros espacios, bueno, que dejé inconcluso porque me vine acá al Ecuador. Soy Jenny Samaniego. Tengo 47 años, soy migrante retornado, tengo 2 hijos, soy mercadóloga, mención comercialización. Me considero una persona bastante constante. Cualquier proyecto que yo haga, me gusta terminarlo, sea pequeño, sea grande. Tuve un año para decidir venirme a Ecuador. Mi mamá me dijo, Janet, ¿te vas a ir? Y yo dije, déjeme decidir en un año, yo veo si la situación no mejora, me voy. Yo cuando tomé la decisión de emigrar, me acuerdo que yo iba al trabajo viendo hasta las piedras del piso, porque decía, esto yo no lo voy a ver más, porque yo ya sabía que iba a migrar y eso para mí también fue bastante difícil tomar la decisión de emigrar, no quise emigrar. Mi nombre es Giseli Gómez, soy venezolana, nací en Caracas y tenía 23 años viviendo en el estado de Mérida antes de venirme o salir de mi país. Soy mujer, soy mamá, soy esposa y soy emprendedora. Yo siempre he dicho que he sido una persona muy bendecida por Dios. Una vez que terminó la universidad, logré ingresar a un trabajo formal en Venezuela, ¿no? En mi carrera, de hecho, en estadística de salud. Me iba súper bien hasta que comenzó una crisis inmensa en Venezuela, que fue más o menos en el 2016-2017. Mi sueldo me alcanzaba como profesional para comprar 1 kilo de arroz y 1 kilo de carne
a mi familia, y con eso no vivíamos. El primero que decide salir de Venezuela, de hecho, fue mi hijo mayor con su papá. Yo decido entonces migrar también, porque estaban 2 niños más en Venezuela, que para ellos lo normal era que yo saliera a las 2, 3 de la mañana a hacer cola en un supermercado para poder comprarles alimentos, que lo normal para ellos era estar un día entero sin electricidad. Entonces yo decía, yo no quiero que mis hijos vivan esto, porque están retrocediendo, no están avanzando. Y decido no, yo también voy a salir. A lo largo de la investigación contaremos con la participación de mujeres investigadoras radicadas en Quito, Ecuador. Yoconda Herrera, quien es socióloga y feminista ecuatoriana, es profesora titular de Flaxo, Ecuador. Y Roxana Arroyo Vargas, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y doctora en Derechos Humanos, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. La movilidad humana, la migración como tal, es un derecho. En cómo se da este derecho a la movilidad y a la migración, pues tenemos las llamadas, entre comillas, pongo movilidad voluntaria y las que son forzadas. No podríamos negar, digamos, que en América Latina, para la época de los años 70, hay mucha migración forzada por persecución política. Ecuador ha experimentado muchas formas de migración desde hace muchos años, que tenemos una diáspora muy importante que empezó a salir de Ecuador hacia el norte en los años 70 del siglo pasado, y que también de alguna manera no es que la migración venezolana llegó a partir del 2016 o 17 como una novedad absoluta, porque también hemos tenido procesos de inmigración a partir del 2000 que ya han configurado, digamos, una sociedad distinta y una serie de cambios. Digamos, del 17 en adelante, que sabemos que es el momento de mayor llegada, es una población muy heterogénea, en términos de clase, muy heterogénea en términos de origen. La mayoría más bien proviene de ciudades. En su primera motivación, Ecuador no era su país de destino. Por ejemplo, los estudios nos dicen que intentan ir ya sea a Colombia, a Perú, a Brasil, a Chile, a Argentina, en el periodo del 2010 al 2020, que un 16% de las personas venezolanas que llegaron a Ecuador decidieron quedarse, mientras que el otro 84% continuó su trayectoria hacia estos otros países, ¿verdad? Tenemos datos de la OIM o del Banco Mundial que nos dicen que en el periodo del 2019 se estima que 4.3 millones de personas dejaron Venezuela. Y Ecuador ha recibido, desde el 2015, ha recibido 1.15 millones. Eso no es un dato de menor relevancia, diría yo, ¿no? La aporofobia es un término reciente que, hasta el momento, solo existe en el idioma español. Su raíz etimológica proviene de 2 palabras griegas, aporos, que significa pobre, y phobos, que se traduce como rechazo o miedo. Por lo tanto, la aporofobia se refiere al miedo o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. Este concepto fue acuñado por la filósofa española Adela Cortina en el año 2017 para abordar un fenómeno que a menudo se confunde con la xenofobia, la cual no logra explicar completamente las situaciones de conflicto donde la condición socioeconómica del rechazado es la causa fundamental del rechazo. Yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no, porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es, para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, y en Estados Unidos, pues se pone una valla para los mexicanos, pero también para los nicaragüenses, y sin embargo no para los jeques árabes. Toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa,
Pero ¿realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa? ¿Qué pasa con algunos que parece que no tienen nada interesante que dar? Y ahí los que parece que no pueden dar nada a cambio son los pobres. Los discursos y prácticas aporófobos suelen partir de la idea de que el pobre no tiene nada positivo que aportar u ofrecer a la sociedad, lo cual no solo se manifiesta hacia la población migrante, sino también entre la población nativa de un país. ¿Qué fue lo que enfrenté cuando llegué aquí? Xenofobia, acoso sexual, aporofobia, discriminación. Pues en el establecimiento donde estaba trabajando la gente se acercaba a preguntarme si era venezolana, que por qué estaba aquí, por qué no me regresaba a mi país. También decían que las venezolanas venían a quitarle el trabajo a las mujeres de acá del Ecuador y a quitarle los maridos. La parte de violencia sexual era que se me acercaban y me ofrecían dinero para acostarme con ellos. Entonces yo les decía, pero a mí, ¿por qué me vienes a ofrecer aquí? Yo estoy trabajando. No, porque hay otras que lo hacen. Y yo, el hecho que otras lo hagan no quiere decir que yo sea igual. Que no todo el que llega es porque va a delinquir o porque se va a prostituir o porque quiere solamente pasear o vacacionar. No, hay una crisis migratoria que en una época también la llegaron a tener los ecuatorianos y que también ecuatorianos estuvieron en Venezuela. Antes de vivir aquí he buscado arriendo. Me dicen, ¿de dónde es usted? Yo digo, yo soy ecuatoriana, pero usted no tiene acento ecuatoriano. Usted tiene acento venezolano. Digo, no, de verdad soy ecuatoriana. Yo después, cuando yo vaya a ver el apartamento, yo le muestro mi cédula, yo soy ecuatoriana. O ha habido gente que apenas escucha mi acento y cuelga. Yo sí he tenido que decir, bueno, yo soy ecuatoriana, yo vengo de una comunidad venezolana, mis hijos son venezolanos y somos gente buena, somos gente profesional. Por favor, denos la oportunidad de alquilar. Y gracias a Dios no le hemos quedado mal. Siempre hay que darles como una clase ahí de que hay comunidad venezolana buena. Una de las cosas más difíciles para la convivencia con los ecuatorianos era que nosotros gritamos mucho, hablamos muy fuerte. Entonces hubo un momento en que en una discusión la esposa del señor sale por los pasillos gritando que había que sacar a todos los venezolanos de acá. Y es fuerte porque estábamos trabajando, estábamos luchando, estábamos haciendo vida aquí. En primer momento me sentí mal, me molestó bastante, de verdad me dio mucha rabia. Sin embargo, lo tomé con calma, respiré y me senté a hablar con el dueño. Inmediatamente le saqué estadística y le dije, el 80% de las personas que estamos acá somos venezolanos y nosotros pagamos el arriendo al día. Entonces, eso hizo reflexionar al señor y que viera nuestra situación de otra forma. O por lo menos viera, de hecho él decía, son un mal necesario. No me gusta, no me siento cómodo, pero necesitaba mantenernos acá para poder seguir avanzando con el edificio, ¿no? Con el proyecto. He tenido muy pocos impases con personas acá. Una sola vez en el trole, yo iba con mi hija y un señor empezó a hablar mal de los venezolanos. Pero mi hija me dijo, ella me agarró por el brazo y me dijo, quédate quieta. Y yo, no, tranquila, hija, yo no voy a hacer nada. Porque claro, él empezó a expresarse tan mal de nosotros. ¿Por qué las otras personas no aceptan que nosotros estemos aquí? Yo siento es que tienen temor a la presencia de nosotros, porque ellos piensan que nosotros le estamos quitando un espacio, un lugar de trabajo. Y yo considero que el Ecuador es tan amplio que hay para todos y que hay de todo que hacer, que sabemos que hay veces no están en las mejores condiciones, pero nosotros vivimos aquí, podemos contribuir también con este país. Porque el de la costa, yo estuve en la costa y yo sentí que la costa parecía que fuéramos venezolanos todos. Sin mentira ninguna. Sentí que nos veíamos iguales. Yo les digo, no chicos, nosotros somos otras personas más que venimos a hacer, venimos a producir para estar con ustedes acá también, a hacer espacio. No importa el fuerte sol de la capital, las bajas temperaturas o la lluvia cuando hay que salir de casa, buscar empleo o generar recursos económicos para llevar el pan. Caterina es bachiller y ha entregado más de 5 carpetas con su hoja de vida en cooperativas crediticias, supermercados y otras entidades en busca de un empleo.
Al no tener resultados, le tocó improvisar un pequeño negocio en la calle. Quito es la ciudad con el mayor índice de desempleo. En total son 125.416 desempleados, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Hay esta tesis de los inserción segmentada que, digamos, indica de cómo en el norte no es que las personas van a trabajar en los nichos laborales de los nativos o de las personas de ese país, es decir, que ocupan nichos de trabajo que las otras personas no quieren ocupar. Eso no se da mucho en los países del sur, y en el caso ecuatoriano, por ejemplo, todas las migraciones populares están en los mismos mercados y nichos laborales que los sectores populares también en Ecuador. En los últimos 3 años, más del 50% de la población ecuatoriana está inserta en el sector informal, es decir, a esa base material tan precaria se suma esta mirada de xenofobia y de rechazo. Entonces, la hipersexualización de las mujeres es algo que ya se veía con las mujeres colombianas, luego algo de migración cubana, y ahora, obviamente, digamos, con mucha fuerza en el caso de la migración venezolana, de mujeres venezolanas. Es muy importante esa articulación con lo que se llama esa porofobia, o sea, son las migrantes pobres desde el sector, digamos, más afectado por estas representaciones negativas que contribuyen junto con estas inserciones precarias, pues a las mujeres, los hombres y las familias en general, busquen siempre moverse, ¿no? Hacia otros lados en donde puedan, digamos, encontrarse mejor, ¿no? Una semana después de la marcha de las juntas del campesinado exigiendo la salida de los ciudadanos venezolanos del cantón como respuesta a la muerte de un policía registrado el 14 de noviembre. 300 extranjeros prefirieron viajar a otras localidades ecuatorianas o regresar a su país. Lo que hemos comentado, a veces como vendedoras estamos siempre preguntando cómo están, cómo se sienten aquí en el tambo, y nos dicen que ya el tema de los venezolanos que les incomodaba, que a veces se arrodillaban a pedir dinero, ya no existe, entonces es más cómodo transitar también por aquí. Pero no todos se fueron. Paola, quien no quiso mostrar su rostro por temor a represalias, contó que vive en Pelileo desde hace 10 años, tiene un pequeño negocio y sus hijos estudian en planteles de la localidad. Tengo visto quedarme hasta febrero del 2024 e irme, porque no puedo dejar que mis hijos sigan sufriendo rechazo, sigan sufriendo maltrato, incluso ya no tienen amistades. Un fundamento, hablando de derechos humanos. El fundamento es el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? El juicio previo que yo tengo sobre vos. Y ese juicio previo que yo tengo sobre usted o usted me anula el poder conocer a la otra persona tal como es. Porque yo ya te puse una máscara. Cuando se hace un discurso sobre que hay ilegalidad, se refuerza un estereotipo de criminalidad. ¿Me explico? Esta persona está al margen de la ley y eso tiene y refuerza los estereotipos, que las personas migrantes son delincuentes, que las personas migrantes no aportan nada sino que vienen a desplazar la mano de obra, que las personas migrantes son las causas de los principales problemas. O sea que si sacamos a todas esas personas, y me incluyo a mí, que soy migrante, los problemas económicos, sociales, van a desaparecer. La porofobia tiene que ver principalmente con aquellos que son pobres y migran. Y la sociedad lo ve como que no aportan económicamente nada, sino que son un problema. La importancia de escuchar las voces de estas mujeres migrantes radica en la capacidad de aprender de sus experiencias. Estas mujeres han luchado a contracorriente de sus dificultades. Sus historias son testimonio de fortaleza y determinación en medio de la adversidad. Mi mamá migró para Quito.
de Riobamba. Mi mamá se casó con mi papá a los 14 años. Tuvieron 8 hijos y cuando tenía 15 días de nacida, mi papá abandonó a mi mamá. Ahí mi mami se le hizo un poquito más cuesta arriba pues la situación y como a los 6 años ya de que mi papá nos abandonó, mi mamá pensó en migrar. Me dejó un año aquí a cargo de unos hermanos y de otros familiares. Y bueno, lo poquito que recuerdo es cuando mi mami se fue y después cuando nos vino a llevar para Venezuela. Situaciones difíciles en el colegio sí pasé algunas porque era extremadamente tímida. Entonces eso también afectaba y no me relacionaba y entonces era peor. Primer año lo perdí. Había una chica que tenía 15 años, estuvo presa, se llamaba Marlene. Me decían la monjita y ella me tocaba, me amenazaba. Lo último que ella me hizo, me pasó un vidrio por la cara. Ahí sí que no fui más al colegio. Después, cuando ya terminó el año, le llamaron a mi mamá y decían, ella perdió el año por inasistencia. Y mi mamá, ¿pero cómo? Si ella todos los días iba al colegio. Mi mamá me dijo, yo no te busco más colegio. Si usted quiere estudiar, busque colegio. Si yo hubiera sido otra persona, tal vez yo le he dicho, bueno, mi mamá no me metió y yo tampoco voy. Pero de allí sí hubo un cambio en mi vida porque dije, más nadie me va a pisotear, más nadie me va a insultar, me va a humillar, me va a discriminar. Me convertí en otra Yané. Crecimos en una familia bastante humilde. Mi papá es panadero, mi mamá era ama de casa. Soy la octava de 10 hermanos. De los 10 hermanos fui la única que logró terminar su bachillerato, así que siento que mi resiliencia empezó desde muy pequeña. Logré entrar a la universidad, pero fueron cosas que tuve que hacer en medio de una situación familiar bastante difícil. Yo soy morocha con un varón, nacimos de un mismo parto. Él nació primero y a los 5 minutos nací yo. Mi hermano a los 19 años, a los 13 años más o menos, cayó en una situación difícil donde él era traficante de droga y a los 19 años lo mataron. Entonces en ese proceso entre los 13 años y los 19 prácticamente estuve sola porque toda la atención de mi familia, de mis hermanos, estaba hacia este hermano que estaba pasando por esa situación, ¿no? Sin embargo, no paré. Pude estudiar, de hecho cuando estudiaba parte de mi carrera fue con mis 3 hijos. Entonces una de las cosas que marcó bastante fue ese deseo de ir más allá de lo que estaba en mis narices. Mi vida ahora gira alrededor de que mi emprendimiento siga adelante, pueda crecer, pueda ser una marca reconocida por lo menos acá en Quito, quizás el día de mañana está en Venezuela, pero por lo menos acá en Quito. Y eso como mujer, como persona, ha incidido mucho porque me ha hecho crecer, ha hecho ver lo que puedo hacer, lo fuerte que soy y hasta dónde puedo llegar. Bueno, recuerdo de mi niñez y bueno, fue una niñez muy feliz, bajo una familia de 2 padres, con mis 2 hermanos. Viví siempre en el mismo municipio, viví en Aguanagua. Estudié, fui feliz en mis colegios porque fui atleta, deportista, viajé muchísimo con el deporte, fui selección de Venezuela y selección del estado Carabobo, jugué béisbol ante el softball porque pertenecía primero al béisbol. El deporte canaliza mucho al ser humano y eso te permite disciplinarte, tener constancia, ser perseverante. Como es un deporte colectivo te permite ser colaborador, entender cuando un compañero falla, cuando tú fallas. Entonces eso nos permite crecer como persona y hasta que uno no busca organizar ese objetivo, tú no mantienes el frente hacia otra cosa sino a lo que estás trabajando, lo que es tu deporte. Todos estos procesos de mi niñez que viví en carne propia, cuando fui abusada sexualmente, la única que me creyó fue mi mamá. En mi familia alrededor y mis vecinos me decían que la violencia sexual que yo había tenido, esa violación, había sido mi culpa y que yo había provocado al abusador. Entonces, obviamente, pues tuve un proceso de tratamiento psiquiátrico, ni siquiera psicológico, durante muchos años. En la calle peleaba muchísimo porque no toleraba que nadie me mirara,
que me dijeran piropos, independientemente si ando con chores, con falda, no me tiene que estar abusando verbalmente. Entonces hubo una transformación y una psicológicamente te elevas y dejas de ser quizás la niña inocente que fuiste en algún momento. Fue doloroso porque tuve que salir de mi zona de confort a vivir a otro barrio para que no fuera discriminada. Unirnos en un espíritu de colaboración para compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente nos permite fortalecernos como colectivo, afrontando desafíos comunes con mayor eficacia. A través de esta unión se generan espacios donde se promueve la equidad de género, se desafían las estructuras opresivas y se impulsan cambios sociales significativos que benefician a toda la sociedad. Me di cuenta que había muchas personas que estaban pasando por mi situación y están desorientadas. Y tenemos que entender que como mujeres hay otras que están pasando por procesos, distintos procesos, no solo migratorios, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas, como esposas. Así que comencé un trabajo social con el grupo Sigma y nosotras hicimos una comunidad. Es una comunidad de chat donde nos pasamos información, donde nos estamos apoyando. Si alguna tiene una situación difícil, es darnos este apoyo, esa mano de que no estamos solas y podemos estar unidas y podemos estar juntas apoyando. También dentro de Sigma hay otro grupo que se llama Crocheteras Tricolor, donde participamos 3 países, Venezuela, Colombia y Ecuador. Dentro de Crocheteras hay muchas migrantes como nacionales, pero ¿cuál es mi función allí? El poder decirle a las mujeres que tienen unas manos maravillosas con las cuales pueden crear y pueden sostenerse. Pueden vender sus productos, pueden ganar dinero, pueden tener empoderamiento, pueden salir adelante, y eso ha impactado en mi vida porque yo no sabía que tenía esas capacidades de liderazgo. Yo creo que esa vocación social nace con mamá, porque mamá hacía mucho trabajo comunitario en la comunidad y bueno, yo digo que me siento igual, pues haciendo esa labor social aquí, me siento como si estuviera allá en mi país, dando algo de lo que yo también daba allá. A Evelyn la conozco porque en la comunidad hay una actividad y me acerco y ella como venezolana me identifica y me dice, ¿pero quieres pertenecer al grupo? Vamos a activarnos, vamos a trabajar por la comunidad. Bueno, vamos a echarle, pues yo no me quedo. Ella tiene un grupo que se llama La Florida en Acción. Y ahí empezamos a trabajar por la comunidad. Como te digo, fuimos al servicio médico y a través de ellos y de las mismas redes que pertenecemos pedían la ayuda de médicos que podían participar. O sea, pasas una jornada de un domingo desde las 6 de la mañana que llega y salimos a las 7 de la noche, pero sales gratificado por lo que hiciste ese día. Hemos también participado, con Evelyn conocimos lo que es el huerto a la huerta en el Museo de la Ciudad, donde hemos tenido la contribución con otros compañeros también venezolanos y ecuatorianos. O sea, hemos hecho como una red de huertos comunitarios. Puse en práctica algo que ya yo hacía, porque eso en Venezuela yo llevaba en mi colegio lo que se llama manos a la siembra, pero sin tener conocimiento del clima donde estábamos, porque las primeras siembras nos las acabó una granizada. Pero ahí fuimos aprendiendo poco a poco en la marcha. Durante los últimos 4 años he liderado los sindicatos de trabajadores de plataformas digitales tanto en Colombia como en Ecuador. Actualmente soy secretaria para la defensa jurídica del sindicato de plataformas digitales del Ecuador, FRENAP. Estas empresas se posesionan de una forma societaria, te hacen creer que tú eres tu propio jefe o que eres independiente y que manejas tu propio tiempo cuando realmente trabajaba más de 12 horas al día. ¿Cómo entré yo a FRENAP, no? Me contactan de una central sindical para decirme que los ayudara a hacer el sindicato de trabajadores de plataformas digital acá, porque ya venía con la experiencia de Colombia. Empezamos a hacer trabajo de campo, a explicarle a los trabajadores por qué son explotados, porque los migrantes también tienen derechos, porque más de un 64%
de la población que trabaja en esta labor de delivery son venezolanos. Lamentablemente, desde el año pasado hemos recibido amenazas incluso de muerte, donde varios de los directivos han tenido que salir del país para resguardar su seguridad y la de su familia, porque nos han catalogado hasta de chavistas o socialistas por nosotros exigir derechos que ya están incluso en una ley establecida. Llegué a Alianza Migrante por el hecho de ver que pertenezco a una comunidad olvidada. Quiero ser voz, quiero hacer activismo para que de alguna manera seamos más visibles ante el gobierno que nos ha tenido bastante olvidados. Hay mucha comunidad de migrantes retornados que no ven una posibilidad, incluso están migrando nuevamente porque no ven a Ecuador como llegar a su casa. Si la voluntad del gobierno existe y se ve la problemática que está pasando con los migrantes retornados, yo creo que de alguna manera nosotros podemos de nuevo hacer casa en nuestro país. Entonces, de alguna manera se me ha ido ocupando las horas en activismo para ayudar a la comunidad, porque sí necesitan mucha ayuda. Todas estas iniciativas son fundamentales porque son iniciativas de empoderamiento para las mujeres. Entonces, en primer lugar, es una garantía de sus derechos, un ejercicio de sus derechos. Y por otro lado, implica pararse en sus propios pies. Entonces, ¿qué es lo que aporta las mujeres a la sociedad? Aporta económicamente, se aporta como persona independiente y rompiendo este mismo estereotipo que se considera que las mujeres solo están para ciertas funciones. Le vamos a doblar en la mitad a esta hoja. En esta parte vamos a escribir qué significa ser mujer venezolana. Y acá en el otro lado vamos a escribir cuál es mi fortaleza, qué es lo que más me gusta, así, para que no se vuele y le quebramos, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta de ser migrante? Tejer historias con otras mujeres, defender derechos, ayudar a la tribu. Ser ecuatoriana significa tener valores, tradiciones, la música e historia. Trabajadora, aguerrida, tenaz, servir de corazón y con alegría, integrar con mis hermanos ecuatorianos. ¿Qué significa ser mujer venezolana? Cariño y amor. ¿Qué significa ser mujer migrante? Descubrirme. La voluntad y determinación de estas mujeres han sido claves en sus procesos de resiliencia. El poder que han descubierto en la participación y organización con sus pares ha potenciado su liderazgo para la transformación de sus realidades. Realmente lo que quiero dar como mensaje es que sean fuertes. También no solamente migrantes, sino en general. Llamarlas a la unión, a que no se queden calladas, a que digan lo que piensan. Que sigamos siendo como mujeres amorosas, amables, cooperadoras, empáticas y que bueno, que tendamos siempre la mano, sin mirar a quién. El contar la historia, contar mi historia, sé que le va a ayudar a otras mujeres y que van a estar muy agradecidas porque se van a sentir que han vivido y han pasado lo mismo que yo he pasado y creen que no pueden salir de esta situación, pero sí se puede. Si de alguna manera ven todo lo malo que vivieron, lo traducen a un cambio para positivo, bueno, vamos a ser a futuro inquebrantables. De alguna manera vamos a ser más fuertes. Como hemos visto, las mujeres de origen popular en movilidad humana enfrentan aporofobia, precariedad e hipersexualización, lo que fomenta el abuso, acoso y discriminación. Sin embargo,
estas problemáticas no son exclusivas de las migrantes, también la viven la población popular de los países de acogida. Darnos cuenta de que compartimos problemáticas comunes y que no somos tan diferentes como solemos pensar, debe ayudarnos a buscar la unidad. Esperamos que estas historias inspiren la organización y acción de todos los actores sociales en Ecuador y Latinoamérica, alentando principalmente a las mujeres a reivindicar sus derechos y a dignificar sus vidas donde sea que estén, demostrando que somos verdaderas embajadoras de la resiliencia. Remamos